Vamos a hablar de las regiones y su relación con los servicios S3. Las regiones en Amazon son una unidad lógica conformada con distintas zonas de disponibilidad. Las zonas de disponibilidad no son más que unos CPDs. Existen una serie de CPDs cercanos unidos por medio de un componente de fibra de alto rendimiento que permite tener distintas instancias o recursos de Amazon en distintas zonas, pero que prácticamente se comportan como si estuvieran en el mismo CPD. De esta forma conseguimos implementar un componente de alta disponibilidad. Esa alta disponibilidad implica que puedo tener recursos en varias zonas de la misma región, de tal manera que para nosotros es como si estuviera en el mismo sitio. Se ven y no tienen ninguna restricción, pero con la posibilidad de que si me cae una de las zonas de disponibilidad o pierdo la comunicación con uno de los CPDs, no tendría problemas porque el servicio seguiría estando en activo al tener otras dos zonas de alta disponibilidad. Hay que tener en cuenta que para ciertos servicios la responsabilidad final para que nuestro servicio esté en alta disponibilidad es nuestra. Las instancias en EC2 se inician dentro de una zona de disponibilidad. Normalmente lo que hacemos es establecer por defecto una red interna, una subred por cada una de las zonas de disponibilidad y levantamos una instancia en cada una de las subredes. Intentamos que en el caso de que se nos caiga una zona de disponibilidad, acabemos teniendo el mismo servicio replicado en las otras zonas de disponibilidad. Normalmente tenemos por selección entre 2 y 6 zonas de disponibilidad. Las regiones disponibles en la cual yo puedo desplegar recursos se encuentran en la lista, aunque se van a ir ampliando. Desde Estados Unidos, África, hasta Canadá, Europa y Sudamérica. Están divididas de esta manera para que se acerquen lo más posible a nuestro cliente final, a quien vamos a ofrecer nuestros servicios. Cada vez que necesitamos almacenar información y que esa información esté disponible para nuestros clientes, siempre elegimos la zona de disponibilidad que esté alojada dentro de una región lo más cercana posible a nuestro cliente. Por ejemplo, si nuestros clientes son americanos y están en la costa este o la costa oeste, elegiríamos una de las 4 primeras, US-East o US-West, según donde estén. Si nuestros clientes son europeos, entonces depende de qué zona. Elegiríamos EU-West, EU-South, EU-North, etc. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no va a ser suficiente. No hay suficientes regiones a nivel mundial que se acerquen a todos los clientes. Hay que entender también cómo encaja este concepto con los almacenamientos S3. Un almacenamiento S3 no es más que un bucket, que es una cajita que al final es un cubo, que lo único que hace es almacenar objetos. Todo lo que queramos, como imágenes, backups, datos de aplicación, ficheros, datos de análisis e incluso una web completa puede estar alojada dentro de un Amazon S3. Esos datos que se almacenan lo hacen en formato de objeto y cada objeto tiene unos metadatos. Esos metadatos nos indica su identificador, que es la URL de acceso a ese fichero y que debe ser siempre única, más tamaño, la versión, los permisos de acceso, etc. Para poder almacenar los datos tenemos que establecer que los paquetes de Amazon tienen una serie de permisos en los cuales puedo permitir el acceso desde el exterior o no permitirlo. De hecho, es muy común el uso de Amazon S3 para publicar webs. Es muy sencillo decir a Amazon y que voy a elegir una página web y la voy a subir a Amazon S3. Se trata de una página estática, de tal manera que yo configuro Amazon S3 para que me publique el servicio como si fuera un servidor HTTP. Se trata de una opción en la cual debemos habilitar el modo público y habilitar el modo servidor HTTP dentro de Amazon, así con nuestra URL de bucket S3. Donde esté el fichero index.html, puedo entrar y vería una página web en mi navegador. ¿Qué ventajas tiene? En Amazon S3 se podría crear en cualquier región. Puedo crearlo en una sola región,
y luego copiar el contenido del bucket donde tengo mi información y hacer una sincronización en todos los buckets que me interesa a nivel mundial. Daré de alta un bucket por región. Puedo tener uno en Europa, otro en Asia, otro en África, otro en América y otro en Oceanía. De tal manera que yo tengo un bucket donde subo mi contenido y este automáticamente sincroniza el resto de buckets para que actualicen el contenido que ha cambiado. ¿Cuál es el inconveniente? Esto lleva un tiempo. Es una sincronización que se programa. Ventajas de Amazon S3, que los objetos almacenados normalmente por defecto no se almacenan solamente en la región en una zona de disponibilidad, a no ser que lo especifiquemos. Normalmente lo que hacemos es almacenar los objetos con el modo estándar que copia de los datos en varias zonas, un mínimo de 3, y también tenemos otra capacidad muy interesante que es el versionado. Si activamos el versionado, cada vez que modifiquemos un fichero o lo eliminemos, no le estamos modificando ni eliminando, sino que estamos creando una nueva versión de tal manera que yo puedo volver atrás en el tiempo y ver una versión anterior. Estamos en este punto en el cual yo tengo la información de los buckets en Europa, en Asia, África, Oceanía. Tenemos todavía un problema, que es que no estamos lo suficientemente cerca de todos los clientes. No todas las regiones están tan cerca del cliente como nos gustaría. Por eso entra el concepto de Edge Location. Los Edge Location son las zonas perimetrales. Son una gran cantidad de nodos que se encuentran por Internet que actúan de caché de tal manera que conseguimos acercarnos al cliente final. Puedo indicar a Amazon S3 que almacene mi contenido y luego puedo decirle por medio de Amazon CloudFront que publique su contenido por medio de los Edge Locations. Quiero publicar a nivel mundial mi contenido o quiero publicar a nivel europeo mi contenido, de tal manera que esta información que yo tengo esté dentro de S3. Se cachea a los Edge Location, que son muchísimo más numerosos que las regiones y mucho más cercanos. Para hacernos una idea, por ejemplo, en Sudamérica solo hay una región. Sin embargo, tenemos más de 6 Edge Locations. Es mucho más fácil para nosotros publicar en un bucket donde queramos o donde sea más barato y decirle que caché nuestro contenido lo más cerca del cliente posible por medio de los Edge Locations. Hay que tener en cuenta también una última cosa, volviendo a las regiones. Cuando creamos un bucket en una región, normalmente tenemos que pensar que nuestro objetivo es que nos salga lo más barato posible. Resulta que si utilizamos, por ejemplo, un US-East o, por ejemplo, utilizamos Londres o utilizamos Sydney, por ejemplo, los precios son sensiblemente distintos. Es mucho más barato utilizar los nodos de Estados Unidos, que son los primeros que aparecieron, a utilizar los nodos de Sydney porque las comunicaciones son mucho más difíciles. Entonces, los precios son mucho más caros en Sydney, como un 30% más caro que utilizar los nodos de Estados Unidos. Es interesante que se pueda hacer una combinación de publicación de un backend lo más barato posible y luego publicar en los Edge Location toda la información de esta web para que esté cerca de todos mis clientes sin tener que pagar por acercarme demasiado.